Buenas tardes, soy Ana Valverde, como ya sabéis, y al presentar mi trabajo de investigación titulado Los niños del 2023, Chernobyl cambió su vida. Con el fin de que cuando termine esta presentación tengáis un claro conocimiento de qué pasó el 27 de abril de 1986, cuáles fueron sus principales consecuencias y cuál es la unión que tienen con los grupos más vulnerables de la sociedad, en este caso los niños, y el hecho que tienen con nuestro país. Estas serán las partes de mi exposición. En primer lugar, hablaremos del objetivo y de los métodos utilizados para conseguirlo. En la metodología abordaremos diferentes datos para poder entender el desarrollo del trabajo en sí. Y finalmente hablaremos de las conclusiones, agradecimientos y referencias bibliográficas. Mis dos objetivos son comparar el número de casos de cáncer infantil en Bielorrusia antes y después del accidente y analizar la acogida de los niños de Chernobyl, mostrar el testimonio de una joven superviviente y justificar una necesidad de lo mismo. Los dos métodos que he utilizado a la hora de hacer el trabajo ha sido la revisión bibliográfica a la hora de poder observar diferentes artículos de prensa y artículos científicos, como también informes académicos. Otro instrumento metodológico ha sido la entrevista a la hora de ponerme en contacto con la asociación y con nosotros, la cual nos pidió dar diferentes datos con los cuales puedo hacer gran parte de mi trabajo. La central nuclear de Chernobyl realmente está situada en Pripyat, a 18 kilómetros de la ciudad de Chernobyl. Esta ciudad fue inaugurada en 1970 como núcleo urbano para los trabajadores y sus familias. Tenía un suelo fértil y un clima templado, con lo cual hizo que tuvo un gran desarrollo. Tanto es así que en el momento del accidente tenía alrededor de unos 50.000 habitantes. Esta central nuclear estaba compuesta por 4 reactores RMK-1000 con 3.200 MW de potencia térmica y 1.000 MW de potencia eléctrica. Estaban modelados por grafito y tenían un bajo enriquecimiento. ¿Cómo ocurrió el accidente? Pues el 25 de abril de 1986 el reactor 4 iba a someterse a un test de mantenimiento, pero el regulador de la red eléctrica se puso en contacto con el operador del reactor 4 para comunicarle que ese test de mantenimiento debía hacerse en el turno de la noche, porque si no, no podía ofrecer la demanda solicitada de la red eléctrica. Esto produjo que en ese turno los ingenieros no eran conscientes de que el reactor era inestable a baja potencia. Aún así, se tomó la decisión de hacer el test de mantenimiento a una potencia de 100 megavatios. Esto indígena normativas nucleares de esa época, la cual decía que los test de mantenimiento debían hacerse entre 700 megavatios y 1000 megavatios. Aún así, se tomó la decisión y el ingeniero Anatoly Yetalov intentó disminuir la potencia del reactor bajando las barras de oro. Esto produjo que al tocar el núcleo, en vez de disminuir la potencia, aumentara debido a que las barras de oro estaban recubiertas por grafito, pero él no era consciente de ello. Todo esto ocasionó que el reactor 4 explotara a las 1:23 de aquella noche, provocando el accidente nuclear más grave de la historia, alcanzando el nivel 7, es decir, el nivel máximo en la escala internacional de eventos nucleares. Todo el material reactivo que arrojó el reactor llegó a diferentes países con ayuda reactiva, diferentes países importantes como Canadá, China, Japón, Estados Unidos, entre otros. Para que hagamos mínimamente una idea de la importancia del suceso, se arrojó 400 veces más reactividad que la bomba atómica de Hiroshima en 1945. Actualmente, así es, el reactor está recubierto por un sellado de acero y hormigón de alrededor de unas 19 toneladas. La reacción ionizante, que fue la que pasó en el accidente, es aquella que tiene tanta energía que puede romper o ionizar células de importancia biológica. Tiene dos diferentes efectos. El primer efecto son los efectos deterministas, que son aquellos que se dan cuando sobrepasa la dosis umbral, que son proporcionales a la dosis recibida y que pueden manifestarse durante un corto periodo de tiempo y después desaparecer. Los siguientes efectos, que son a los que nosotros nos interesa, son los efectos ectotácticos, y son aquellos que no son proporcionales a la dosis recibida y que pueden manifestarse a los 2 o 3 años después de haber tenido esa exposición. Un ejemplo de esto son los cánceres y el compuesto químico que produce estos cánceres es el cesio-137. Este cesio puede ser ingerido por la persona por beberlo, comerlo o respirarlo. Esto produce náuseas, vómitos, hemorragias, etc. Si la exposición es de un largo periodo de tiempo, puede causar que el individuo caiga en coma, pierda la conciencia o incluso muera.
Hay diferentes estudios oficiales entre 2000 y 2006 que nos arrojan diferentes datos, tanto en los datos de mortalidad como en los datos sobre la incidencia del cáncer. No podemos detenernos en cada uno de ellos por falta de tiempo, pero pasando rápidamente podemos decir que el primero, hecho en el 2000 por el Comité Científico de Naciones Unidas, nos afirmó que murieron solamente 30 personas de las 600 empleados que había en la central nuclear aquella noche, y que no hubo ni un incremento en la incidencia de cáncer ni un incremento en la mortalidad. Y el último, hecho en 2006 por la Sociedad Internacional de Médicos para la Prevención de Guerras Nucleares, nos afirmó que hasta ese momento murieron entre 50.000 y 100.000 investigadores y 5.000 niños. Y sobre la incidencia del cáncer nos afirma que hasta ese momento sufrieron cáncer entre 5.000 y 10.000 personas, solamente en Bielorrusia, y en el resto de Europa entre 10.000 y 20.000. Según diferentes estimaciones, de 5 a 8 millones de personas seguirán viviendo en zonas altamente contaminadas. Decimos seguirán porque el exceso radioactivo tiene una media de alrededor de 300 años. En este modo podemos ver la zona de exclusión y las diferentes zonas de control de la central nuclear, que tiene una media de 300 kilómetros a la redonda. Supuestamente está prohibido vivir allí, pero hay muchos valientes, entre comillas, que se niegan a dejar sus casas, y el gobierno lo dejó bajo su propia responsabilidad. En un estudio realizado por el profesor Ogenov del Instituto de Investigación Clínica de la Redacción de Tecnología de MIX, pudo considerar el Registro Nacional de Cáncer, empezado a hacer en 1976. Aquí pudo diferenciar dos franjas de datos, la primera de 1976 a 1985 y de 1990 hasta el 2000. Aquí puedo observar que absolutamente en todas las regiones de Bielorrusia hubo un incremento en la incidencia de cáncer, pero la que más sufrió esta relación fue Gómez, debido a que antes del accidente estaba por debajo de la media nacional y después del accidente la superó con un 55,9%. Como media, en Bielorrusia hubo un incremento del 39%. Estamos hablando de que se pasó de 159,3% a, perdón, de 155,9 personas a 217,3 personas por 100.000 habitantes. Los niños son relativamente más vulnerables a la radiación, y esto se debe a que, como tienen una esperanza de vida más larga, pueden manifestar todos estos efectos durante todo ese periodo de tiempo. Entre ellos se multiplicaron los casos de cáncer de tiroides debido a dos principales motivos. Lo primero fue que las autoridades no retiraron a tiempo la leche contaminada de la cadena alimentaria. Esto provocó que se siguiera consumiendo durante un gran periodo de tiempo. Otro motivo fue que la población tiene una dieta pobre en yodo. Esto supuso que su glándula tiroidea se viera con mayor frecuencia de radiación. En este gráfico podemos ver la evolución de los casos de cáncer de tiroides desde 1986, el año del accidente, y 2002. Como podemos ver, tanto en Bielorrusia como en Ucrania hubo un incremento en la incidencia de cáncer, pero en la que más se notó fue en Bielorrusia, no tuvo un incremento desorbitado. Al poco tiempo de que ocurrió el accidente, surgió en España diferentes asociaciones y ONG que facilitaban la acogida de los niños afectados. Este listado de todas las asociaciones existentes en España, nosotros hemos trabajado con nosotros seleccionar en negrita. Unos 900 niños pasan en España un corto periodo de tiempo, suele ser en verano, para desintoxicarse. Hablamos de desintoxicación debido a que llegan a España con entre 70 y 80 becquerelios, bueno, a partir de 15 ya es muy grave. Con nosotros es una ONG de ámbito estatal, no gubernamental, la cual fue fundada en 1994. Desde su fundación ha facilitado la acogida de alrededor de 750 niños, y tanto los miembros de su dirección como la gente que colabora con ellos lo hace de forma totalmente gratuita. En este mapa podemos ver tanto la procedencia como a dónde se les lleva cuando llegan a España. Suelen ser de familias humildes y desestructuradas. En la última campaña procedieron de 5 regiones diferentes de Ucrania y se les llevó a 16 provincias de 7 comunidades autónomas. En este gráfico podemos ver los diferentes números de acogida en las diferentes campañas. En la última hecha en 2019, debido a que en 2020 no se pudo realizar por la emergencia sanitaria que estamos viviendo, se puede observar que una gran participación, tanto en la campaña de Navidad como en la campaña de estudio. Esto hizo que pudieran pasar esas diferentes campañas los mismos niños que la campaña anterior.
En este siguiente gráfico podemos observar la alta, la baja y las familias veteranas. Como podemos ver, la última campaña igualó a la de 2016 y a la de 2017 con el trabajo que eso conlleva. No es con nosotros estudiar personalmente cada caso para que ningún niño que lo desee se quede sin ser acogido, debido a que al año siguiente hay muchas familias que no quieren o no desean, o sea, que no quieren o no pueden seguir con la acogida. Ahora viene el de Natasha, una joven superviviente que ha vivido en su propia pele el drama que dejó, que deja y que dejará Chernobyl. Creo que más eficaz si lo cuenta ella que si lo cuento yo, pero eso es un vídeo preparado. Me llamo Natasha, pues yo soy de Tula. Tula queda a 200 kilómetros al sur de Moscú. Hay 19 de los 21 distritos, hay 19 distritos que tienen una alta radioactividad. Veníamos aquí pues para recuperarnos de salud. En esos niños que están en una zona muy cerca, están variados. Los usuarios, la verdad es que me han elegido pues, como para venir aquí a extrañar. Y como todas las cosas, no solamente la adrenalina que hay que tener, ¿no? Mi parte pues, no fue la agradable. Yo a mi familia que conozcan otras sociedades, que tengan otras relaciones sociales, que adquieran otros valores, que puedan el día de mañana decidir qué es lo que le conviene mejor en su vida. Y ojalá que a otros niños que hubiesen tenido pues, la misma suerte que he tenido yo. Bueno, para finalizar el vídeo me gustaría remarcar dos frases de Natasha. La primera es la que dice al final, que ojalá muchos niños tengan la suerte que ha tenido ella, y de verdad que ojalá. Y otra de las frases es la que está al principio, que me gustaría citar textualmente, que es la que dice que venimos aquí para recuperarnos en salud. Y exactamente, debido a que pasaron 40 días fuera de su zona rayada, en este caso en España, podrían aumentar su esperanza de vida entre 18 y 24 años. Para finalizar mi trabajo me gustaría dar las conclusiones en las que he llegado con este. La primera conclusión es que los reactores nucleares son muy peligrosos debido a que pueden causar accidentes para los cuales no estamos preparados. La radiación emitida por Chernobyl ha dejado gran huella tanto en la naturaleza como en los seres humanos. Una de las consecuencias de esta radiación es que se aumentaron los casos de cáncer en las zonas limítrofes. Estamos hablando de que en Rusia aumentó un 69%, mientras que su zona más afectada como el comer un 105,9%. Uno de los grupos de la sociedad más afectados han sido los niños, ya que, como hemos dicho antes, se multiplicaron entre ellos los casos de cáncer de tiroides. Para paliar la situación, surgieron diferentes asociaciones y ONG que facilitaban la acogida de estos niños. Su labor no solo era facilitar esta acogida, sino que los ayudaban a desintoxicarse, debido a que, como ya hemos comentado, cuanto más tiempo pasaran fuera de su zona rayada, más aumentaba su esperanza de vida. Como agradecimiento, me gustaría agradecer a mis nosotros por haberme dado informaciones con las que he podido llegar a conseguir uno de mis objetivos, y a mi tutor Manuel, que como tu permiso me gustaría dirigirme personalmente a él. Me gustaría decirte que gracias por saber guiarme en cada uno de estas partes de mi investigación, y que ten por seguro que si no hubiera sido por ti, no hubiera sido posible esto mismo resultado. Estas son las tareas, Estas son las diferentes obras bibliográficas que he utilizado para hacer mi trabajo, y muchas gracias por escuchar. Muy bien, Ana. Muy bien. Sí. Yo me gustaría felicitarte por el trabajo, nos has hecho una aproximación a un tema que está ahí y a pesar del tiempo que está pasando no ha dejado de ser grave, y me parece muy interesante que hayan cogido. Desde luego que la original del título me ha gustado mucho, los niños de la 1.33 me ha gustado mucho. Y quería preguntarte si has tenido algún tipo de limitación. Sí. Al principio de mi trabajo se concentraba en tres principales objetivos. El primero era tratar que he llegado a conseguirlo, y el último era hacer una entrevista personalmente a una niña que vive aquí en Tutano. Pero tras esta pandemia intenté poner en contacto con ella, pero ella no puso su parte a favor conmigo, entonces pues, se quedó allí. Y se ha tenido que quedar simplemente trabajando. Y luego una pregunta ya de paso a mi compañera, que es, has centrado el trabajo en España, en la receptividad que he tenido aquí, o por lo menos en mi país, y ¿hay en otros países que hagan el mismo código que España? Sí, en Cuba también. Cuba.
Sí, porque una de las gran partes de Israel, que hemos comentado antes, llegó a Cuba en medio de la deportación. Entonces hay muchos niños afectados allí. Entonces se les suele llevar a países limítrofes a Cuba. Yo creo que Ana le quiero muchísimo mérito porque yo me estaba imaginando cuando yo leí el trabajo todos los componentes químicos, lo que tiene las reacciones de la anemia, sin ser ciencias puras, ¿no? Y encima digo, vamos a ver qué hace, pero lo has explicado fantásticamente bien, porque está todo coordinado, todo muy asequible de entender y realmente está estupendo. Muchas gracias. Yo te quería felicitar sobre todo por el valor de coger un tema así, que yo entiendo que también cuando uno es más joven a veces ve estos temas y los veo de otra manera, porque yo con la edad ciertas cosas las puedo ver, me cuesta cada vez más meterme a esos toros, ¿eh? Entonces, pues, por un lado te felicito por esa parte. Por otro lado, yo pensaba un poco lo que había dicho Carmina en la entrevista, pero ahora, bueno, pues, tener el testimonio de Natasha, pues un poco ya podemos hacer la idea, porque yo a mí se le he visto como que faltaba algo en ese final del trabajo, y claro, me sorprendía que diciendo tú que al total en Lorca pues había gente que acogía, digo, como no hay un testimonio, una entrevista que lo hubiera podido hacer por videollamada, por teléfono, etcétera, pero bueno, por lo menos el testimonio de Natasha pues ya un poco sí, lo visualiza. Y luego hay una única duda, que con la gráfica a veces a mí, pues lo que estamos diciendo entre las enfermedades, de la tal, ¿quiénes son los liquidadores esos que en una de las esas ¿quiénes son esos? A ver, los liquidadores son aquellas personas, hay unos medio millón de personas, que se encargan tanto de construir de destruir el sarcófago, de limpiar las calles de radiación, los militares que se encargaron de evacuar la ciudad de Pripyat en primer lugar, o sea, a los 2 días de que pasara eso, y a la semana